Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, caballos desbocados. ¿Por qué? Porque el objetivo es que entre nosotros, entre nosotras, seamos un poco desbocados. ¿Y qué significa ser un poco desbocados? Poder expresar lo que nos pasa. O qué pasa con lo que nos pasa. O qué sentimos. Y a veces de una manera desbocada, a veces estando de acuerdo y en desacuerdo, a veces generando nuestro propio pensamiento, a veces siendo críticos, a veces siendo autocríticos, fundamentalmente siendo autocríticos para poder ser crítico del otro, porque si no es una crítica muy solapada. Entonces Caballos Desbocados nace con esta esencia, con poder decir lo que sentimos, pensamos y actuamos en consecuencia, que muchas veces no estamos en el ámbito, que muchas veces lo acallamos, que muchas veces tengo un familiar o por pertenecer a un grupo, entonces no digo lo que me pasa, no lo digo porque tengo temor o porque se puede armar quilombo o porque y así sucesivamente. Entonces, ser un poco desbocados desde el punto de vista de actuar en consecuencia, de si en algún momento siempre hay algo que la emoción es más rápida que el pensamiento. Esto es algo que está analizado desde el punto de vista de la psicología. Y a veces, como la emoción es más rápida que el pensamiento, hay cuestiones de la emoción que hay que tratar de pensarlas, repensarlas, fundamentalmente cuando el límite es el respeto al otro. Ese es el punto. Siempre el límite es la falta de respeto. Cuando aparece la falta de respeto, ya está. Siempre lo voy a decir, ya está. Entonces, poder expresar lo que sentimos. Que a veces la emoción no nos gane y poder decir esto, pienso, y actuar. Y a veces, ¿por qué no? Ser un poco desbocado, ser un poco desbocada. Buenas tardes, bienvenidos a Caballos Desbocados. Caballos Desbocados. Analizaremos todos los portales como nuestro caballo desbocado lo puede hacer. Estamos hablando de José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Una manera diferente, una mirada distinta, una concepción de la realidad en donde será sin máscara ni tapujos. Caballos Desbocados. Lunes y martes de 15 a 16 por Radio Cristal 94.9. Me encantó el y martes. Cualquier parecido que estaba solo lunes no es pura coincidencia. Me encantó Marcos con y martes, como diciendo, no me rompan más, es lunes y martes. Un cariño muy grande a nuestro locutor profesional, que también es extraordinario, brillante, la voz de esta fusión FM Radio Cristal 94.9. Chapó, maestro de toda la vida. Dicho esto, hoy no tenemos a nuestro querido Pepe Muñoz Aspiri porque está enfermucho. Ayer ya vino al valor de las palabras, después yo continué con el Caballo Desbocados y no se sentía bien al respecto. Por eso es que tomamos la decisión hoy que se cuide, que esté tranquilo, porque el viernes está Confesiones de una Máscara. Y si hablamos de Confesiones de una Máscara, estamos hablando de José Luis Pepe Muñoz Aspiri, pero estamos hablando de José Luis Pepe Muñoz Aspiri en la conducción, ni más ni menos. Así que ya está viendo el invitado para su conducción del día viernes. Viernes de 16 a 17, no te pierdas Confesiones de una Máscara porque creo que ya va a estar bien. Solo se tomó el día de hoy, Pepe, como para descansar. Ayer estaba muy tomado, hay muchísima gripe, hay virus, hay neumonitis, neumonía, los chicos, etcétera, etcétera, los grandes, todos estamos en este cuadro. Y ahora sí, como siempre te digo, estamos en FM Radio Cristal 94.9.
Y continuamos aquí, obviamente, Caballos Desbocados se hace presente y Caballos Desbocados hoy va a tener un invitado, como siempre, de lujo. Un invitado en el cual hasta hemos hablado también en programas anteriores que han salido distintos referentes. Me olvidé de decirle al programa justamente en el cual tuvimos recientemente Economía Popular a Carlos Tomada, que iba a estar ahora Eduardo Barcesat, porque seguramente iba a tener palabras mayores al respecto, como lo tenemos todos. Ya tenemos, Dani, a Eduardo, ya estamos en comunicación con él, un verdadero lujo. Estamos hablando de abogado constitucionalista de Argentina, defensor de los derechos humanos. El segundo nombre creo que lo dice todo, Salvador, Eduardo Salvador Barcesat. Yo cuando lo leí dije, lo lleva en su impronta. Buenas tardes, ¿cómo estás, mi querido Eduardo Barcesat? Muy bien, después de esta presentación. Te mereces esto y mucho más. Recién estuvo Carlos Tomada justamente con nosotros, vino aquí al piso, al estudio, Eduardo, y te quiero preguntar desde tu punto de vista, porque él ya había avanzado con ley bases y lo inconstitucional. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Y la semana pasada también tuvimos a Jorge Rashid, que nos habló de lo mismo y de una presentación que vos habías realizado y de las palabras mayores que vos habías tenido al respecto. Coméntanos. Bueno, creo que este proyecto de ley, que es el brazo que completa el movimiento de pinzas, junto con el decreto de necesidad y urgencia 70/23, es la política de destrozar la Constitución y la institucionalidad argentina a partir de las veleidades y las imposiciones que tiene el gobierno de Javier Milei. Recordemos que son dos productos, vamos a decir, entre comillas, importados. El decreto 70, de peor factura que la ley base. La ley base fue la obra de dos estudios jurídicos de cierto renombre que representan en la Argentina los intereses de las empresas foráneas, del capital internacional. Por eso tiene mucha menos chapuza jurídica que la del decreto, que, vaya terror, a pesar de que ya tiene primero el Poder Ejecutivo, que la abandonó cuando retiró la ley base, que es donde estaba prevista su ratificación. A pesar de eso, se la ha seguido considerado vigente. Después fue la Cámara de Senadores, que declaró nula, de nulidad absoluta, al rechazarla. Bien, terminó ese pronunciamiento, debió ser tratada de inmediato en Cámara de Diputados, y no se logró hasta ahora, por las maniobras de su presidente, un verdadero servil respecto del Poder Ejecutivo. No se ha logrado su tratamiento, y tampoco la oposición tiene los números necesarios como para forzar la votación en la Cámara de Diputados. En definitiva, una podredumbre institucional, porque sigue rigiendo, sigue destrozando la economía. Recordemos que es la norma en base a la cual han operado todos los incrementos en materia alimentaria, prestaciones médicas, servicios y tarifas de los elementos de electricidad, de gas, la provisión de agua. Todo se pudrió en base a ese decreto, y este otro iba a ser la parte más profunda, diría, del socavamiento institucional argentino, la ley bases, pero repito, de mejor elaboración técnica, porque no fue la mano bruta de Sturzenegger el que la redactó, sino los estudios a quienes se les encomendó preparar este engendro. Pero los dos, entrando ya en materia específica, tanto el DNU como la ley base tienen una falla, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Nación,
porque ninguna de ellas se ha originado en instancias de expedientes administrativos internos a la administración pública, Bien. con dictámenes jurídicos identificados que aconsejaran o recomendaran su viabilidad constitucional. No, se han presentado huérfanos de este requisito, que es un requisito esencial para la ley de procedimiento administrativo. Para quien quiera buscarla, la ley 19.549, Claro. Sí. que establece que toda producción normativa tiene que identificar en qué expediente del conjunto de la administración pública, centralizada o descentralizada, se generó, y los dictámenes jurídicos que avalan la legalidad de la norma que se propone. Bueno, estas dos propuestas del movimiento de pinzas para la destrucción económica e institucional llegan sin haber cumplido estos requisitos. No han pasado por ningún estamento de la administración, ni central ni descentralizada. Descentralizada sería, por dar un ejemplo, Sí. el Banco Central de la República Es Argentina. decir, que esta ley de base sería inconstitucional. Es decir, nula, de nulidad absoluta, insanable, tal cual lo dice la ley 19.549 en su artículo 14, por no cumplir los requisitos de validez que están taxativamente fijados por el artículo 7 de la misma ley. De ahí que hemos considerado que la aprobación obtenida por esta ley base constituye una violación de los deberes de funcionario público y una afectación a la supremacía constitucional, al deber de obediencia a la supremacía constitucional. Por supuesto que vamos a tener preparada, para si es que eventualmente termina siendo aprobada, vamos a tener preparada una andanada jurídica contra esta horrible es decir, que vas a presentación. tener una presentación de nulidad y de inconstitucionalidad si esto Correcto, se termina de aprobar. Sí, por supuesto, y además una acción penal contra los que han dado este voto sin advertir de que está viciada de esta nulidad absoluta e insanable, y que además la estructura normativa es una reforma constitucional encubierta, que es lo que realmente está impulsando el gobierno Milei para tener la suma del poder público. Algunos dirán, bueno, pero se le han hecho modificaciones, se quitaron más de 2/3 de las disposiciones que tenían. La respuesta es, mientras tenga una declaración de emergencia pública a favor de quien ha generado la emergencia pública, porque recordemos que en ese movimiento de pinza, la emergencia pública la genera el propio decreto 70/2023. Son ellos los que descalabraron la economía y generaron la situación angustiante para el pueblo argentino. Después viene esta, que es la parte más refinada, pero que entrega, mediante su segundo artículo, entrega las facultades extraordinarias a favor de quien generó precisamente la emergencia pública. Sí. Es decir, es de una grosería, será refinada, digo yo, en cuanto a el texto, la textura normativa que emplea es correcta, etcétera, etcétera, pero el propósito es infernal. Ahora, el propósito es infernal. Eduardo, ¿no te citaron los senadores antes de muchos que votaron esta ley base? ¿Te citaron o no? No, es parte de mi indignación, porque cuando se ha tratado de proyectos, como todo proyecto de ley, todos son importantes, pero ninguno es del calado institucional, tanto del DNU como de este proyecto de ley pomposamente llamada Bases y Punto de Partida. Y esto me molesta así en lo personal,
porque en los otros, así sea para un estornudo, llamaban para consultar previamente. Acá, por el contrario, ha habido una omisión absoluta. Las intervenciones, la única que he hecho conjunto con un grupo nutrido de constitucionalistas fue en Cámara de Diputados por iniciativa de tres bloques diputados, la de Unión por la Patria, el bloque de izquierda y creo que el otro bloque era el bloque federal. Bueno, ahí fuimos sí convocados, un elenco, todos coincidimos en decir que el decreto era nulo, de nulidad absoluta y insanable. Yo fui un paso más adelante diciendo que además lesionaba el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, porque era parte de un proyecto lesivo de esa supremacía. Y en el debate, pese a que alguno tuvo diferencia a este respecto, quedó en la parte propositiva esta mención de que afecta no solamente por cumplimiento del artículo 99, inciso tercero, segundo párrafo, que dice que el Poder Ejecutivo en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir disposiciones legislativas. Bueno, esto lo dijimos todo. Pero además de eso, y en esto tuve alguna diferencia fue que fue saldada por la opinión de los diputados a favor de la postura que propiciaba, por lesionar también el deber de obediencia a la supremacía constitucional y conducir directo hacia ese callejón del artículo 29 que califica o descalifica como infames traidores a la patria a los que pretenden y se arrogan, los que conceden o aceptan facultades extraordinarias. Bueno, ahora estamos en una ley, proyecto de ley que es la misma orientación, quebrantar el artículo 29, darle facultades extraordinarias. Por eso digo que este debate enano, porque es enano, de decir, bueno, ¿por qué establece regalías para las concesiones de explotaciones que son del 3%, que es una miseria, por supuesto, para apropiarse de nuestra riqueza y recursos naturales? Y entonces salta una voz y yo digo el 5%, creyendo que le infiere una cuchillada mortal al proyecto. Y es una estupidez, porque si el 3 o el 5%, lo que se va es aquello que no se puede recuperar, porque las riquezas y los recursos, una vez tomados, apropiados, usurpados sería más correcto, bueno, no hay nadie que vaya a reponer las minas de oro de Potosí, las minas de plata, las reservas que hay en el cono sur de litio, de sílice, de tucteno, en particular en la Argentina en gran medida, Sí. más las reservas de agua y de tierras rurales. Eduardo, igual la respuesta estuvo dada, porque la respuesta, creo yo, en consonancia a por qué ni siquiera te citaron en senadores, ha tenido que ver con cuántos peronistas que votaron a la aprobación de la ley bases y encima, más todavía, votaron a la aprobación de la ley RIGI. Bueno, la ley RIGI está dentro de la ley Por base. eso. Efectivamente. Pero hubo más votos en la ley RIGI todavía que en la aprobación. Debo decirlo, en la ley RIGI, primero, no solamente perdemos soberanía territorial, porque obviamente al apropiarse de riqueza y recursos naturales se están apropiando del territorio donde se encuentran esas, bueno, quebrantan con esa apropiación la cláusula del 124 de la Constitución, que establece la titularidad o dominio originario de las provincias sobre las riquezas y recursos existentes en su territorio, y quebrantan, lo que es más grave, las cláusulas de mayor jerarquía del derecho internacional. Libertades civiles y políticas y para los derechos económicos, sociales y culturales.
y que dice expresamente que es de titularidad de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, de los pueblos, el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio. Bueno, el pueblo argentino no ha sido consultado de modo alguno para cometer este atropello. Entregamos la soberanía, además de la territorial que ya señalé, legislativa y jurisdiccional. ¿Por qué? Porque van a quedar sujetos cualquier diferendo de aquí a 30 años a que termine la vigencia de la ley. Va a quedar sujeta a ley y jurisdicción extranjera. Claro, al CIADI. De manera que somos menos que una factoría, diría. Claro. Somos realmente una de esa etapa brutal del colonialismo en África. Bueno, esto es lo que pretenden imponernos mediante esta ley Righi, y donde algunos creen que han logrado una victoria significativa, alzando del 3 al 5% las regalías por las extracciones de riquezas minerables, no renovables, por supuesto, porque lo que se extrae se agota. ¿Te puedo preguntar, de los discursos que escuchaste, cuál es el que más te identificó? Bueno, de los que he escuchado, y sobre todo en una intervención o las intervenciones sobre el DNU 70, ha sido la de la senadora mendocina Fernández Anabel Sagasti. Anabel Fernández Sagasti. Anabel. Hubo uno también bastante buena de Mayans en senadores, cuando le indicó a la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarroel, que el rechazo de la ley base, el rechazo del DNU 70/23 implicaba la nulidad absoluta e insanable, no la derogación. Bien. Hizo esta aclaración, ¿por qué? Porque la ley que regula el tratamiento a los DNU en el Congreso dice que el rechazo comporta la derogación. Es una, perdónenme la expresión, es una pelotudez académica decir esto, porque la Constitución establece claramente primero las hipótesis de nulidad y después, bueno, si es que ya cumplió su cometido o agotó lo que era su objeto procesal, se dice se deroga porque era válido. Pero lo que es nulo, de nulidad absoluta e insanable, no se deroga, se anula. Bueno, a él hizo esta aclaración antes del voto y yo aplaudía frente al televisor. Bien. Porque, bueno, por fin uno que lo dice. Bien. Pero respecto de la ley base, sinceramente siento y tengo un bastante rencor, diría, hacia esta ausencia de convocatoria y de emisión de dictamen u opinión académica sobre el contenido y la forma en que se gestó el proyecto de ley base. Ahora, Eduardo, esta presentación que vas a hacer en el caso de la aprobación en diputados, no estás solo, porque me han hablado muchísimas personas de esta presentación. Bueno, desde ya que hay muchas personas. A esta altura, la impugnación del DNU, bueno, ha logrado algunos pronunciamientos parciales favorables en la justicia, y en todos he tomado intervención. Y ahora, respecto de esto, estamos aguardando que, desgraciadamente, la justicia no actúa sino cuando ya el acto jurídico está completo, para intervenir entonces y examinar su valor de Vas a ver cómo ahí te van a llamar. Bueno, vamos a ver ahora después. Una tristeza. Algunos sindicatos me han llamado. Ellos sí están pensando en serio lo que se le viene encima y tienen una profunda decepción con la falta de rigor jurídico en los debates
en ambas cámaras, ¿no? Sí, lo sé, si salieron al aire conmigo y me dijeron de esta presentación, Eduardo, por eso es que te llamé por teléfono, para poder ahondar al respecto, obviamente. Pero también, ¿qué opinás vos? Porque recién cuando hablaba con Carlos Tomada en el programa anterior, yo le decía, y los peronistas que votaron esta ley bases, y los peronistas que votaron el RIGI dentro de la ley bases, y Carlos me decía, no deberían estar más formando parte del peronismo. ¿Qué opinas vos? Bueno, yo preferiría que no formaran parte ni de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores. Bueno, dio a entender eso. Es decir, que fueran, qué sé yo, de partido de Macri o de partido de Milei. Bueno, que estén en otro lado, que sean derecha, que sean vende patria, que sean entreguistas, que sean coimeros, pero que lo sean por fuera de la fuerza popular más importante de la nación argentina, ¿no? Esto es lo que uno desearía, pero lamentablemente llegan a través de la popularidad y el voto del peronismo, y dentro del Senado, de la Cámara de Diputados, conforme les toque, ya rige el bolsillo, las prebendas personales y oportunamente el salto de bancada. Hay historiografía, tomo una, la de Rogelio Frigerio. Claro. Arranca en el peronismo con portación de apellido ilustre por su padre desarrollista y compañero de Frondizi. Después encuentra que el macrismo interpreta mejor su vocación, y ahora están entregando, ahora que es gobernador de la provincia, entregando los humedales de la provincia de Entre Ríos para cancelar una deuda externa que él aconsejó al anterior gobernador, que era Bordet. Sí. Bueno, le está aconsejando entregársela a BlackRock, el fondo buitre, para cancelar esa deuda impagable para la provincia. Bueno, este es el grado de podredumbre institucional, porque Bordet proviene de la fila del peronismo. Rogelio Frigerio al momento de esto estaba de las filas del macrismo, ahora es gobernador estrechamente vinculado al gobierno de La Libertad Avanza. Bueno, y nos van a sacar las tierras de mayor valor y potencial productivo que tiene la provincia de Entre Ríos, porque tienen un sedimento de limo de algunos casos dicen 100 metros de profundidad, con lo cual son tierras extremadamente fértiles, por lo tanto de un valor incalculable. Y también estas tierras vuelan para la titularidad de este fondo buitre, que es el que les dio el dinero, sabiendo que se lo iban a cobrar después en riquezas y recursos naturales. Yo le recuerdo a la audiencia que en el 2014 estaba Cristina en el gobierno, el señor Paul Singer, titular de otro fondo buitre, el que después logró que Macri le pagara el 100% más intereses compensatorio y punitorio, dijo en una declaración que apareció en todos los diarios, yo estaba en Washington defendiendo al gobierno argentino en las audiencias SEADI, y esas declaraciones, que de gran difusión, decía, bueno, si la Argentina no tiene el efectivo en dólares para pagarme, que me dé acciones de vaca muerta. Sí. Bueno, esa es la finalidad del capitalismo financiero internacional. Clarísimo. Apropiarse de todo aquello que no tienen, y además con este gobierno de Milei comprometernos en una alianza belicista, que es la OTAN o NATO según el idioma, porque en el territorio sur, es decir, Tierra del Fuego, y frente a otro gobernador que apareció en fin, como una fuerza progresista, Forja, vinculada al Frente de Todos y luego Unión por la Patria, bueno, están dispuestos a instalar allí una base militar que va a ser un juego
con la base militar ya existente en Islas Malvinas y del Atlántico Sur, de manera que estamos entregando con este proyecto de la ley base la instrumentalidad para que tengamos abandonada y sepulta la política sobre Malvinas e islas del Atlántico Sur Clarísimo. y mares, espacios marítimos correspondientes, y el sector antártico, que forma también parte de la provincia de Tierra del Fuego. Clarísimo. Más entrega, más humillación nacional no puede concebirse. Pero eso sí, nadie llama para que se le muestre aquello que es visible hasta para un patronato de invidentes, ¿no? Eduardo, para finalizar te quiero preguntar, ¿qué opinas de la gestión de Cuño Libarona como constitucionalista? ¿Qué hizo? ¿Cuño Libarona? Sí. No, de constitucionalista, él es un experto en derecho penal y procesal penal y en chanchullos penales, pero de constitucionalista, que yo sepa, cero, ¿no? Y lo demuestra en la práctica. Por eso ¿Quieren que les cuente una del ministro Cuño? Muy breve. Sí. Bueno, el gobierno nacional, cuando estaba Alberto Fernández, tibiamente, como todo lo que hacía, y bastante impreciso, cuestionó la reforma de la Constitución Provincial de Jujuy con una demanda ante la Corte. Llega este gobierno, y a esa demanda que nosotros la habíamos enriquecido con un escrito en donde se ampliaba la impugnación de inconstitucionalidad de la reforma provincial. Eso es retirado ahora por orden del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, y con un escrito de media carilla desisten de la presentación por no corresponderse con las políticas del actual gobierno de Milei. Ese es el constitucionalista por el cual ustedes me están preguntando. Clarísimo. Eduardo, como siempre y desde siempre, ha sido un placer tenerte. Hablas inmenso. Bueno, igualmente para ustedes y la audiencia. Cariño muy grande. Y estuvimos con él, el constitucionalista, sin lugar a dudas, uno de los grandes luchadores por los derechos humanos. Estuvimos aclarando bastante un panorama desde este punto de vista y también pudiendo escuchar sus apreciaciones. Alguien que sabe del tema, uno de los grandes abogados constitucionalistas de nuestro país. Estuvimos con Eduardo Barcesat. Ahora les propongo relajar un toquecito con un tema musical muy tranquilo y luego continuamos para hacer el cierre del programa. Decirles nada más que nos estás sintonizando por FM 94.9, que nos estás viendo, escuchando, ingresando a nuestras redes, a nuestra aplicación propia, a través de www.fmradiocristal.com.ar. En redes, recordá, FM Radio Cristal 94.9, te digo el Instagram y también te digo YouTube para que te sumes. Después tenés todas las redes. En YouTube para que te sumes a Radio Cristal 94.9. Dale, forma parte, que así podemos juntos construir lo que estamos siempre diciendo y con lo que empecé esta tarde. Un presente y un futuro, porque sin lugar a dudas sos nuestro protagonista indiscutido. FM Radio Cristal, bajás la aplicación y ya después te voy a contar el canal de TV propio que vamos a tener a partir de julio, Cristal TV. Mientras tanto, sumate a FM Radio Cristal 94.9. Estás escuchando Radio Cristal.
Entrevista al doctor Eduardo Barcesat, que ya está teniendo repercusiones. Estaba leyendo algunos de los mensajes que me están llegando. Esto es a nivel privado. Ahora voy a finalizar diciéndote el Servicio Meteorológico Nacional, para que sepas que también estamos en vivo en este momento haciendo este programa que tanto placer nos da. Le mandamos un beso a Pepe. Lo esperamos ya para el día viernes aquí en Confesiones de una Máscara, para que pueda estar presente allí en la conducción de su programa. Y obviamente la semana que viene estaremos los días lunes de 14 a 15. Ayer, qué repercusión que tuvo la entrevista con Vito de Palma. Increíble la repercusión, notable, extraordinaria en el valor de las palabras de 14 a 15. Y luego tuvimos también Caballos Desbocados, en donde yo te hice una lectura de los portales. Y hoy saben que dije, voy a ser más desbocada, voy a ser más desbocado. Entonces, hasta Eduardo Barcesat fue desbocado. Ya lograr eso ya es una cosa fantástica. Así que lo logramos, hemos sido desbocados, y lo ha sido en muchos momentos Eduardo Barcesat. La temperatura no sube, no pretendamos que suba, mis amores. 10 grados 7, como empezamos casi a las 13, estábamos en 10 grados. La humedad del 71%, la presión bajó un poquito, estábamos en 1024, ahora estamos en 1022.6 hectopascales. Reitero, 10 grados 7 en estos momentos de temperatura, humedad 71%, presión 1022.6 hectopascales, viento este a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Lluvias aisladas durante toda la tarde. Yo les digo algo, creo, porque cuando le dije hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Después lo tuteé a Carlos Tomada, lo saludé y creo que tenía el saco, yo no le pregunté, pero cuando lo saludo, el saco que tenía me parece que estaba mojado. Así que debe estar lloviendo en estos momentos, o llueve, o garúa, o algo por el estilo, porque me dio toda la sensación que su tapado estaba mojado, no le quise preguntar nada. Bueno, tarde-noche, lluvias aisladas, que es lo que estamos diciendo, de un 10 a un 40%. Y vamos con mañana. Mañana tenemos una mínima de 7, una máxima de 14. El jueves tenemos una mínima de 8, una máxima de 17. Ese es el día con temperaturas más altas. Jueves, mínima de 8, máxima de 17. Si quieren hacer algo, mis amores, háganlo en jueves, ¿sí? Uno nunca sabe, a lo mejor hay algún cumpleaños, algún evento que vos decís en la semana. Cuando lo hago, el jueves, te diría, mi amor, porque después no es que va a llover, pero va a estar frío. Miren, les cuento, el viernes mínima de 8, máxima de 12, relativamente, pero el sábado vamos a tener una mínima de 4 y una máxima de 11, y yo creo que la sensación térmica va a ser más baja, mis amores, porque cuando nosotros decimos en determinados momentos que hace 10 grados, ponele, la sensación térmica es de 7,1 por lo general a la mañana, y así te pasa sucesivamente, ni hablar del conurbano, ni hablar. Así que la helada, como quien dice en el interior, bien de Carlos Casares, se va a hacer presente. La helada, yo recuerdo las heladas cuando iba al colegio, viste, a las 7 de la mañana, iba con la helada ahí en la cabeza, muy bien. Ahora no cambió mucho, la diferencia es que me levanto a 7:30, pero tengo el Zoom a la mañana. No hay gran diferencia, la veo también, pero ahí me caí arriba la helada, te digo que te cae. Sábado, mínima de 4, máxima de 11 en el interior, creo que puede llegar a ser 0 grados aproximadamente, ligeramente nublado. Lo bueno es que va a haber sol, eso es positivo. Domingo, mínima de 5, máxima de 14. Dentro de todo va a estar bueno desde el punto de vista que va a haber sol. Y luego el lunes ya tenemos la temperatura, mínima de 7, máxima de 15. Va a estar frío, mis amores, frío. Les reitero, el jueves es el día que se espera la temperatura máxima más alta, que va a estar en los 17 grados. Así que vamos a estar bastante atentos con también toda esta ola que es típica de alergia y de patologías
que se están viviendo y las guardias también al respecto, que están bastante colapsadas. Creo que hemos tenido un programazo de caballos desbocados, en donde al finalizar Eduardo Barcesat, ya cuando habla de ley bases y habla específicamente de Malvinas, habla de Antártida, habla de los recursos naturales, habla de qué se hizo y demás, ya comenzó a darnos la postura del programa que viene desde su punto de vista, porque el programa que viene es Una Mirada Austral. Y quien va a salir al aire con nosotros, espero que salga al aire con nosotros, también va a tener esa mirada austral. Quédate sintonizándonos, te prometo que va a ser también un gran programa, por lo menos para analizarlo, y por lo menos para también vos decís, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, mi apreciación, mi punto de vista. También los programas se hacen para decir, no coincido en nada. También. ¿Por qué? Porque generan pensamiento, y si en algún momento te genera una pregunta, hemos cumplido, porque no está solo para darte respuesta. Las respuestas las encontrás vos, y a veces uno las respuestas las encuentra a lo largo de la vida, pero el hecho de preguntarnos, de repreguntarnos, por lo menos puede llegar a ser como sociedad un gran ejercicio. Y te digo que continuamos, sí, continuamos aquí en el éter, quédate, vamos a la tanda y luego ya continuamos con Una Mirada Austral, obviamente en FM Radio Cristal. Sí, no estás equivocado, 94.9. Sí, ahí.